y venir a jugar póker en vivo a Estados Unidos, acá en Las Vegas por ejemplo, las mesas van a ser 4 o 5 puntos de dificultad. Gente, estoy aquí en Sadel esperando a dos amigos míos, dos argentinos que vamos a conseguir aquí para almorzar en Sadel, y por aquí vienen llegando para ver. ¿Qué pasó? Máquinas de dinero. Aquí tenemos a Luca Carletti, ganador del EPT 2017. Y aquí tenemos a Cristiano, no Ronaldo, pero otra máquina de dinero. Vamos a comer hoy en el Velayo en Sadel. Vamos a ver. Vamos, amigos. Bueno, estos son mis amigos de Argentina. Los conocí el año pasado. A Lucas me saludó con un beso y salí asustado. Me dicen besuquero. Pero usted sabe que a los argentinos les gusta el tema de los besitos. Por ahí nos tiene un buen cuento que también saludó al gerente de un hotel de besitos y parece que se emocionó. Y tenemos aquí a Chris, amigo de Lucas, y son unos crushers del póker en vivo y online. ¿Verdad? Bueno, me pone una situación, no sé si crasher, pero bueno, sí, somos profesionales hace bastantes años. Ajá, cuéntame, ¿qué tal la experiencia de Las Vegas? Y bueno, en mi caso ya es la segunda vez que vengo, la verdad que muy contento. Si bien este año tocó ranear un poquito mal, así todo el resultado fue positivo, así que nada, y también disfrutando con amigos. Chris no conocía, era la primera vez que vino a Estados Unidos, así que feliz por eso también, porque le gustó mucho y eso abre las puertas a poder seguir metiendo viajes juntos. Sí, bueno, la verdad impresionado en el sentido de la comparación con el casino donde jugamos nosotros, en Puerto Madero, Buenos Aires. Quedé muy asombrado con lo rápido que son los pagadores, la estructura, la organización, de cómo se manejan en las mesas en general, el confort que tienen para con el cliente. Están todo el tiempo pensando en la comodidad del jugador. Eso está muy bueno, se pueden meter muchas manos, meter volumen, jugar. Así que bueno, en ese sentido me voy bastante satisfecho. Ajá, háblame de dinero, ¿cómo están las ganancias? Estuvieron un mes aquí, ¿no? Tuvimos un mes acá, 35 días, ¿no? Más o menos. Bueno, a mí hoy me tocó perder 2K y media, día duro. No, contento igual, pero bueno. El run no fue lo mejor de este viaje y así todo metimos un buen profit, así que contento. Siempre está bueno salir positivo. Ajá, pero tú empezaste como una máquina, ¿no? Yo te decía que ibas a llegar a $25.000. La primera semana se hizo como $7.000 y yo, uy, esta máquina. Pero luego empezó a llevarse sus coolers, sus bad beats y como que lo hicieron retroceder un poco. Sí. Bueno, creo que esa es la diferencia del póker en vivo con el póker online, ¿no? El póker en vivo, el edge que uno tiene con los jugadores recreacionales es mucho mayor. Entonces, a pesar de estar en una especie de downswing, runeando mal, así todo uno va a ganar poco, o en el peor de los casos salir break-even. Y creo que en el online no te perdona. Si uno está pasando un mal run o está tomando malas decisiones o lo que sea, creo que directamente palmás cajas a lo loco. Así que bueno, esa es mi opinión, ¿no? En comparación. Muy bien, ¿qué cuenta Chris? ¿A ti cómo te fue en cuanto a ganancias, pérdidas? Sí, en cuanto a ganancias, yo, a diferencia de Luqui, yo empecé perdiendo las 2 primeras semanas. Estaba ahí como atrancado, no podía estar en profit, o estaba o perdiendo o empatando. Y los últimos 10 días gané todos los días. No, algo que quiero decir, que Luqui dijo con respecto al Edge, o al win rate que se puede sacar de las mesas. Creo que es muy importante en vivo la selección de la mesa. Si uno se empieza a ser habitué de un casino y empieza a conocer quiénes son los regulares, los recreacionales, ser bastante astuto en ese sentido de saber seleccionar muy bien la mesa.
De repente estar jugando una mesa con todos regulares no tiene sentido, uno está perdiendo tiempo. Creo que ahí uno tiene que ser muy capaz de decir, bueno, me levanto, me voy a otro casino o me voy a otra mesa donde bueno, haya a priori más profit. Pues sí. Pero yo los escuché diciendo que no vuelven a Las Vegas, que esta ciudad, que están todos contentos, que es la ciudad del orto, que al fin me voy para mi Argentina querida. ¿Vuelven a Las Vegas? ¿Vuelven a Las Vegas o no vuelven a Las Vegas? ¿Qué les pasó? No, yo creo que... no es solo mi opinión, por suerte en el viaje conocí a muchos profesionales de España, de Reino Unido, y todos llegamos a la misma conclusión de que Las Vegas es un lugar duro. A ver, y esta charla yo la tuve con Gaby incluso antes de venir acá. Él siempre me decía, si del 1 al 10, el 10 siendo el nivel de dificultad más alto y el 1 siendo el más bajo, un jugador que juega a mesas online, niveles como No Limit 100, No Limit 200 para arriba, el nivel de dificultad va a rozar los 8 puntos. Y venir a jugar póker en vivo a Estados Unidos, acá en Las Vegas por ejemplo, las mesas van a ser 4 o 5 puntos de dificultad. Entonces, un jugador online siempre se va a desenvolver bien y así todo no haya tantos recreacionales, va a poder incluso sacarle un margen de ganancia a los mismos regulares. Ahora, eso no significa que no haya mesas más blandas. Y esta charla la tuvimos nosotros y opinan muchos regulares lo mismo, de que quizás Las Vegas es un nivel de dificultad 4 o 5 puntos, que es bajo en comparación al online y se puede ganar mucho, pero si lo comparamos con lugares como Los Ángeles, como Miami, como Texas, esas mesas ya serían de dificultad 2. Entonces, bueno, es para tenerlo en cuenta, porque si bien se puede ganar buen dinero en Las Vegas, creo que hay mucho más win rate en otras ciudades de Estados Unidos. Pues sí, yo estoy de acuerdo, yo por eso me voy a ir, creo, estoy planeando todavía, un tour por Estados Unidos, porque he escuchado de muchísimas personas que me dicen que cualquier otro casino, cualquier otro poker room fuera de Las Vegas es mucho más fácil y más dinero. Entonces me tienen la cabeza loca, he hablado con varios amigos míos pro y creo que esta semana o la otra decido si me voy de tour por Estados Unidos. Arrancaría en California para ir a Los Ángeles y a San Diego y luego a Texas, luego a Florida y luego a Maryland. Así tendría una mejor visión de realmente todos los otros poker rooms, a ver si de verdad hay tanto dinero como dicen y son más malos que aquí. Porque como dice Lucas, aquí uno se sienta en cualquier mesa, bueno, de 1 y 3 y 2 y 5, las de 5 y 10 y de ahí para arriba no sé, pero yo me siento en todas y me siento muy relajado. No hay regulares muy buenos que te pongan presión, no, es sentarte a no hacer el tarado y haces dinero. Y la gente dice que aún es más fácil en otros sitios fuera, pues bueno, hay que ir a probar a ver. Sí, quizás la diferenciación que podemos hacer en cuanto a los niveles es que 1-3 prácticamente no hay regulares, o sea, no hay profesionales viviendo del 1-3 y son muy pocos los que hay. Entonces el juego sería más un juego ABC, un juego de manual, donde uno debe jugar más por valor y aprovechar, digamos, esa situación contra el fish, ¿no? Y ya en 2 y 5, y 5 y 10, creo que con Chris opinamos lo mismo, ¿no? Sí. Ya empieza a haber un poquito más de juego parecido al online. Ya empieza a haber 3-bet pots, 4-bet pots, squeezes. Ya se empieza a respetar un poco más los open races. Podés blufear más, por ende, porque estás jugando contra jugadores competentes que pueden interpretar el board y saber que vos, no sé, estás representando una mano que la tenés en tu rango y pueden hacer defaults. Que en 1-3 prácticamente eso no se ve, o sea, no es póker, digamos. El 1-3 es un juego, es una jungla, ¿no, Gaby? Es una cosa así. Y lo que dicen es que por ahí, en otros lugares de Estados Unidos, el 2 y 5 o el 5 y 5 se asemeja a lo que es un 1-3 acá. Es un juego más de muchos limpers, muchos pozos multiway, más recreacionales, etcétera, etcétera. Pues sí. Estoy de acuerdo. ¿Pero entonces qué? ¿Experiencia positiva o están hartos de Las Vegas o qué? ¿Piensan volver? ¿No piensan volver? No, yo me voy bastante contento, más que nada por la oferta de póker que hay es abismal, o sea, en todos los casinos tenés por lo menos 10 mesas entre todos los niveles, así que eso está bueno porque podés ir yendo de casino en casino hasta encontrar una mesa que te guste y bueno, tenemos pensado volver a Estados Unidos, pero Los Ángeles o Miami. Podremos volver a Vegas, pero bueno, no sabemos cuándo. Capaz que pueda ser para 2024 o
o finales de 2023? Bueno, en mi caso la experiencia fue súper positiva. Si bien, bueno, las ganancias no fueron lo esperado por el rank que no acompañó, así todo pudimos hacer un buen profit. Siempre es un placer viajar por el mundo jugando al póker, jugando este juego que tanto queremos. Y bueno, ahora los planes son volver para Argentina para jugar las WQ, que son las series online, que eso nos tiene bastante entusiasmados. Y seguramente después, bueno, planificar el próximo viaje. Y si es con Chris y con Gaby, mejor. Ahora vamos a comer y hablar de estupideces. Ajá, ¿qué pasó? Tenés que poner $6. ¿Cuánto fue? Porque te faltan 8, pero hay 2 que sobran. Fueron 147, pero vamos a pagar con comps del Velayo por jugar póker. Bueno amigos, ¿estamos listos? ¿Cómo que nos vamos? ¿Estamos contentos? ¿Quedamos full? Estamos contentos. ¡Salud! Nos vamos ahora a los masajes, ¿verdad? ¿Vamos a los masajes o no? Me van a acompañar, ustedes se asoman. Luqui te va a hacer unos masajes, ¿no? No. Luqui, tío. Y luego seguramente a jugar póker para hacer más comps para poder seguir comiendo en estos restaurantes. Good. Nos vamos. Bueno, mis amigos argentinos se van mañana. Lucas tenía su bankroll en el cashier del Velayo y va a sacar el dinero para llevárselo y gastárselo en Argentina, right?